Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien porque la clase de hoy es muy interesante. Nosotros hoy vamos a aprender la estructura de los nucleótidos. Y eso es muy importante porque de los nucleótidos va a aparecer el gen y el gen es la estructura que nos hace ser quien somos. Del gen viene el genotipo y de eso va a venir nuestro fenotipo, es el que define nuestras características. Entonces es muy importante conocer la estructura de esta biomolécula que es el nucleótido. Pero antes de todo les sugiero que agarren un cafecito o un mate o algo que ustedes tomen rico, calentito, porque el frío comenzó. Así vamos a poder seguir bien. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Para hablar de la estructura de los nucleótidos, tenemos que saber que los nucleótidos son una biomolécula, así como los glúcidos son una biomolécula, los lípidos son una biomolécula, las proteínas son biomoléculas, los nucleótidos también son biomoléculas, ¿sí? Pero para hablar de nucleótidos tenemos que empezar y antes de formar su estructura nosotros necesitamos de tres otras moléculas para entonces, a partir de esas tres, formar los nucleótidos. Y esos tres grupos de moléculas son, por un lado, las bases nitrogenadas, dos, vamos a tener un grupo fosfato y tres, nosotros vamos a necesitar un azúcar, nombre coloquial, pero nosotros vamos a decir que este azúcar se llama una pentosa, es decir, un azúcar de 5 carbonos, un glúcido de 5 carbonos, una pentosa. ¿Sí? Una vez con estas tres moléculas nosotros podemos formar un nucleótido, pero antes vamos a hablar un poquito de cada una. ¿Sí? Bien. Las bases nitrogenadas, nosotros tenemos dos grupos de bases nitrogenadas. Entonces vamos a poner acá uno de las bases nitrogenadas. Nosotros tenemos a las bases púricas y a las bases pirimidínicas. Entonces tenemos dos grupos, un nombre chico, un nombre grande, y de ese nombre nos va a ayudar a recordar la estructura. Las bases púricas tienen doble anillo, es decir, el nombre chico tiene una estructura grande, ¿sí? Por lo menos 9 átomos vamos a tener acá. Y a las bases pirimidínicas nosotros vamos a tener el nombre grande y la estructura chiquita, ¿sí? Nosotros vamos a tener la mitad de estos átomos. No quedó tan bien el dibujito, pero es más o menos por ahí. Bien, las bases púricas nosotros tenemos dos, la adenina y la guanina. Y de las bases pirimidínicas nosotros vamos a tener la timina, la citosina y el uracilo, que nosotros vamos a verlo en el ARN cuando veamos esta biomolécula. ¿Sí? Entonces tenemos dos grupos de bases nitrogenadas, otro grupo de moléculas que vamos a necesitar, dos, son los fosfatos. El fosfato es la molécula, es la base conjugada del ácido fosfatídico. Esa es la molécula, nosotros tenemos 4 oxígenos, esa es la abreviación de esto, 4 átomos de oxígeno y el fósforo, ahí tenemos el fosfato. Perdón, no es el ácido fosfativo, es el ácido fosfórico. Después tenemos el grupo 3, que son las pentosas, y la pentosa es una estructura de 5 carbonos. Acá está el otro carbono. Y tenemos a un oxígeno. Y esa pentosa puede ser de dos tipos. Puede ser una ribosa o puede ser una desoxirribosa. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Es que la ribosa, entre la desoxirribosa, mirando el nombre, nosotros vemos desoxirribosa. La diferencia está en que la ribosa perdió un oxígeno
y por eso pasa a ser desoxirribosa. En el dibujito acá nosotros no vamos a tener OH, vamos a tener solo el H porque se perdió el otro oxígeno. Y en la ribosa nosotros vamos a tener dos oxígenos acá abajo, y en la desoxirribosa, como pierde un oxígeno, nosotros vamos a tener un solo oxígeno y acá solo el hidrógeno. Bien, entonces, teniendo estas tres moléculas, nosotros podemos unirlas y formar a partir de esa unión un nucleótido. A formar los nucleótidos, ¿sí? Entonces, la unión entre una base nitrogenada, entre un fosfato y una pentosa, va a dar origen a los nucleótidos, y nosotros ahora vamos a ver cómo unir a las tres moléculas para que aparezca el nucleótido, ¿sí? Pero antes de llegar al nucleótido, nosotros podemos nombrar una molécula que es el nucleócido. El nucleócido es como si fuera un prenucleótido. El nucleócido es la unión únicamente de dos de esas tres moléculas, ¿sí? El nucleócido es la unión entre la pentosa más la base nitrogenada. La unión de estas dos forma el nucleócido, y a partir del momento que nosotros agregamos al fosfato, aparece el nucleótido, ¿sí? Vamos a unir primero el nucleócido, después vamos a formar el nucleótido y ver cómo se llaman esos nucleótidos y qué diferencia hay entre uno y otro si están formados por esas mismas moléculas. Bien, como dijimos, vamos a primero formar el nucleócido y a partir del nucleócido formar el nucleótido. Y para formar el nucleócido nosotros vamos a unir primero la base nitrogenada más la pentosa. Y siempre nosotros cuando se sintetizan nucleótidos en las células, siempre se sintetiza a partir de la ribosa. Y cuando nosotros queremos poner una desoxirribosa, queremos utilizar un nucleótido, un desoxirribonucleótido, simplemente pasa por una reacción y transforma el nucleótido entero, la ribosa, en la desoxirribosa. Después nosotros vamos a ver. Pero primero vamos a formar el nucleócido. Entonces nosotros vamos a agarrar a una ribosa, que es esta moleculita, ahí tenemos más o menos el dibujito. Al ser ribosa, acá nosotros vamos a tener oxígeno y oxígeno. Acá carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Y acá nosotros tenemos el quinto carbono de la ribosa. Y acá en el carbono 1 nosotros vamos a hacer una unión con la base nitrogenada. Vamos a poner acá una base nitrogenada. Digamos que acá, al tener dos anillos, nosotros podemos poner otro grupito más y formar una adenina. ¿Sí? Entonces, de las bases nitrogenadas estamos utilizando la adenina, pero puede ser cualquier otra. Y nosotros vamos a hacer una unión entre la adenina y la ribosa, carbono 1 de la adenina, con el carbono 9, por ejemplo, de la adenina. Y hacemos esta unión. Esta unión, que es entre una base nitrogenada y un azúcar, que es la ribosa, se llama unión N-glucosídica. Al unir a esas dos biomoléculas, esas dos moléculas, nosotros vamos a formar un nucleócido. Acá, para transformarse en nucleótido después, va a ser necesario agregar nada más que los fosfatos. Hasta ahora tenemos los nucleócidos, ¿sí? Y el nucleócido tiene nombre. Esa molécula, que es la unión de la adenina con la ribosa, va a llamarse de adenosina. Recibe ese sufixo ina. Si acá nosotros tuviéramos una guanina, si no fuera la adenina, fuera una guanina, nosotros tendríamos la guanosina. Y así por adelante serían los nombres del nucleócido, ¿sí? Bien, a partir del nucleócido, nosotros ahora podemos, a partir de esta estructura, formar el nucleótido.
Y el nucleótido, la diferencia ahora, como les dije, es que acá a esa estructura de base nitrogenada más pentosa se va a agregar el fosfato. O ustedes pueden decir que el nucleótido también es la unión de un nucleócido, que es este, más el fosfato. ¿Sí? Entonces el nucleócido es una biomolécula formada por la unión de una base nitrogenada con una pentosa con un fosfato. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien, entonces a la estructura que nosotros ya teníamos, la base nitrogenada, vamos a dibujar, estoy dibujando siempre una purina, pero puede ser pirimidina también. Tenemos a la ribosa, vamos a poner ribosa, se unen los dos por unión N-glucosídica, N del amino que se une, glucosídica porque esto es un carbohidrato, un azúcar. Y acá en el carbono 5, de la ribosa es donde nosotros vamos a unir al fosfato. Recuerden que el fosfato tiene esta estructura. Un doble enlace con un oxígeno, este oxígeno y este oxígeno. Acá nosotros lo que vamos a hacer es, este carbono tiene, acá que no está escrito, tiene otro OH, también es CH2, OH. Entonces, lo que va a pasar acá es que nosotros vamos a perder una molécula de agua, va a salir el hidrógeno que puede estar aquí, este hidrógeno que está aquí y un oxígeno y va a salir una molécula de agua y este oxígeno que está acá va a estar aquí, va a hacer unión con este carbono. Y van a unirse los dos y acá nosotros vamos a estar haciendo una unión que es entre un ácido, que es el fosfato, el ácido fosfórico, el fosfato, con un azúcar o con un oxidrilo de un azúcar que es un alcohol. Entonces esta unión se va a llamar unión éster. Es decir, la unión éster es la unión de un alcohol más un ácido. Es una unión fuerte, no es una unión de alta energía. Sí, es una unión fuerte, unión éster, que es la unión de un alcohol con un ácido, o ustedes pueden decir que es la unión de un azúcar con un ácido, está bien de las dos formas. ¿Sí? Bien, ya nosotros voy a repetir otra vez, voy a hacer otra vez ese dibujo y voy a repetir la unión, así ustedes pueden ver. Voy a poner el hidrógeno acá. Y acá, ahora nosotros tenemos a un nucleótido. Tenemos a la base nitrogenada, a la ribosa y el fosfato. Los tres juntos forman el nucleótido. Y el nombre del nucleótido va a venir del nucleócido que lo forma, que acá en este caso sería, si nosotros tenemos a una adenina, adenosina, y la cantidad, entonces, nucleócido más el número de fosfatos. En ese caso, como tenemos digamos, la ribosina, que es esta parte, con un fosfato vamos a decir mono. Entonces, ese nucleótido se va a llamar de adenosina monofosfato. ¿Quedó claro? Vamos bien hasta ahí. Ahora lo voy a repetir porque voy a escribir ahora solo el nucleócido. Bien, ahora nosotros ya aprendimos cómo se forma el nucleótido, entonces vamos a empezar a escribir acá al nucleótido y así entender y terminar de cerrar. Vamos a formarlo otra vez. Vamos a tomar a una ribosa. Recuerden que si nosotros queremos que ese nucleótido sea una desoxirribosa, simplemente hay que sacar un oxígeno de acá y hay una enzima que hace eso que nosotros vamos a aprender más adelante cuando veamos metabolismo de los nucleótidos. Por ahora es solo estructura, ¿sí? Bien, un pasito de cada vez. Entonces vamos a agarrar acá, por ejemplo, la adenina otra vez. Vamos a tomar la adenina otra vez.
Entonces vamos a dibujar así. Vamos a hacer la unión de esta base nitrogenada con la ribosa por unión N-glucosídica. Es importante que ustedes conozcan los nombres de las uniones. Y acá en el carbono que tenemos acá, CH2OH, es el carbonito este, nosotros vamos a unir ese carbono con el fosfato que tiene esa estructura. Ahora van a entender mejor. Acá nosotros tenemos el ácido H2PO4. Entonces, este hidrógeno y con este oxígeno salen de acá, hay una deshidratación, sale una molécula de agua y el oxígeno se va a unir con el carbono directamente y va a quedar esto así, oxígeno unido a carbono. Y la unión de estos dos es una unión fuerte, unión éster. ¿Sí? Entonces, después les escribo cómo se formó la unión. Y acá tenemos unión éster, unión N-glucosídica. Estas dos forman un nucleótido y el nombre de este nucleótido es el nombre del nucleócido, que es esta parte, que es adenosina. Y acá, como tiene uno solo fosfato, adenosina monofosfato, que acá nosotros podemos abreviar como AMP. Hasta acá sería AMP. Bien, nosotros acá podemos agregar hasta 3 fosfatos acá en esta estructura. ¿Y cómo quedaría esto? Nosotros acá, si llega otro fosfato para unirse, la unión también se va a dar entre, vamos a perder un hidrógeno, otro hidrógeno y un oxígeno, sale una molécula de agua y el oxígeno que queda va a estar compartiendo electrones entre los dos fósforos. Entonces va a quedar acá un oxígeno solo haciendo unión con este y unión con este. Y esta unión entre dos ahora no es más un alcohol y un ácido, ahora es la unión de dos ácidos, ácido más ácido. A diferencia de esta, acá teníamos un alcohol que es un oxidrilo unido a un carbono, acá no, acá nosotros tenemos dos oxidrilos en un fósforo, entonces eso es un ácido. Y la unión entre dos ácidos se llama unión anhídrido. Acá es la unión anhídrido. ¿Sí? A diferencia de la unión éster, esta unión es una unión de alta energía. Y quiero que esto quede muy claro, porque no es solo una unión fuerte. Esta es una unión fuerte, pero no es de alta energía. No hay energía acá. En esta unión es una unión fuerte, pero a su vez es una unión de alta energía, porque en esta unión hay energía. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué hay energía en esta unión y en esta otra no hay? Voy a poner otro fosfato acá y les voy a explicar en la otra unión por qué esa unión entre dos, esa unión es una unión de alta energía. Muy bien, ahí corregí esto que no estaba apareciendo, ahora lo pueden ver mejor, ¿sí? Adenina, el nitrógeno, el fósforo, que es el fosfato con dos hidrógenos, listo. Bueno, entonces vamos a ver por qué esto tiene alta energía y lo voy a explicar poniendo un fosfato más. Imagínense que esto, el oxígeno que está acá, cuando pierde el hidrógeno queda con carga negativa. Y estos dos oxígenos van a tener carga negativa para unirse uno con el otro acá. Entonces, nosotros vamos a estar acá, vamos a tener una unión acá entre moléculas de cargas negativas, dos moléculas de cargas negativas. Es decir, acá tenemos carga negativa, acá tenemos carga negativa. Es decir, tenemos la aproximación de dos átomos de carga negativa. Y negativo con negativo, nosotros sabemos que estas dos moléculas con cargas negativas no se unen, se repelen, no están unidas, ¿sí? En química, ustedes no sé si ya cuando eran niños o ahora después de grandes, pudieron tener la oportunidad de jugar con imanes. Los imanes tienen dos caras, el lado positivo
y lado negativo. Vamos a poner acá. Negativo, positivo, positivo, negativo. Para que un imán se una con el otro, tiene que ser el lado negativo con el positivo. Los opuestos se atraen. Entonces, así es posible hacer la unión entre dos imanes. Pero si nosotros, a su vez, queremos unir los dos negativos, esto no se puede. Hay un choque, las cargas no permiten y nosotros, aunque pongamos mucha fuerza, no va a poder ser posible la unión. La unión, si es así, se unen, pero si son las cargas iguales, así como así, no se puede pasar. Para que esto esté pegado, unido, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para mantener esos dos unidos? Poner mucha fuerza. Una vez uno pone mucha fuerza, y una vez poner mucha fuerza, puede dejar ahí aproximado las dos cargas negativas. Y uno al gastar fuerza para mantener eso, ¿qué gasta? Energía. Estoy haciendo un trabajo, gastando energía. Y si gasto energía en una molécula, para dejar esta molécula acá, si gasto energía, la energía gastada va a estar en la unión. Para que esto se mantenga unido, nosotros tenemos que dar energía. Tenemos que poner energía en esta unión. ¿Por qué? Porque la primera ley de la termodinámica, que nosotros vamos a ver más adelante, pero voy a adelantar, la primera ley de la termodinámica indica que la energía en un sistema, ni se crea ni se destruye. La energía se transforma. Si nosotros acá estamos utilizando la energía para hacer la unión, entonces acá estamos poniendo energía para hacer esta unión. Acá voy a poner un rayito, tenemos utilizando energía. Como la energía en un sistema cerrado ni se crea ni se destruye, si nosotros poniendo esta energía acá, la energía no se destruye, va a estar ahí en forma de unión. Entonces la energía que utilicé para hacer esta unión está acá en forma de unión, se transformó en una unión y quedó ahí. Por eso es una unión de alta energía. Entonces nosotros acá en esa molécula que tiene 3 fosfatos, 1, 2, 3, vamos a tener 2 uniones anhídrido, una acá entre este fosfato y otra acá entre este fosfato. Entonces primera unión de alta energía, segunda unión de alta energía. Y acá no, porque la unión éster no es de alta energía, solo las uniones anhídrido, esta y esta. Entonces, en esta molécula que tiene 3 fosfatos, tenemos 2 uniones de alta energía, que son 2 uniones entre moléculas de cargas negativas. Acá no. Acá sí y acá sí. Y esta molécula que tiene 2 uniones de alta energía, vamos a ver cómo se llama. Adenosina, que es esta parte, que es el nucleósido, adenosina. Entonces vamos a escribir acá adenosina. Pero ¿cuántos fosfatos tenemos? 1, 2, 3. Entonces es mono, di, tri, adenosina, trifosfato. Voy a poner un P para la abreviación. Entonces esto quedaría como ATP. Y esta es la moneda, nuestra moneda energética, de las células. Nosotros vamos a hablar eso 1.000.000 de veces. Nuestra moneda energética, que es el ATP, es la forma con que nuestras células reconocen y utilizan la energía que nosotros formamos en el cuerpo, se llama ATP. ¿Y por qué es el ATP y no es otra? Porque el ATP en su estructura, como tiene esa estructura, puede tener esa función. Siempre en bioquímica yo quiero que ustedes entiendan la relación estructura, función. Una molécula va a tener una determinada función en la célula porque tiene determinada estructura. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué el ATP puede ser la moneda energética? Porque tiene en su estructura 2 uniones de alta energía. Entonces, si acá cuando nosotros formamos la molécula, nosotros ponemos energía y la energía queda guardadita acá,
cuando nosotros queremos utilizar la energía, nosotros rompemos esa unión y la energía que estaba ahí guardada, al romperse la unión, es liberada, libera energía. Entonces nosotros sacamos la energía de los alimentos, ponemos en la unión y dejamos ahí. Cuando necesitamos la energía, rompemos la unión y sacamos la energía. ¿Sí? Y todo eso lo explica la primera ley de la termodinámica, que si la energía no se crea, nosotros ponemos la energía que sacamos, transformamos la energía de los alimentos en una unión anhídrido, y después cuando queremos utilizar no se destruye, entonces sacamos la energía. Como no se destruyó, está ahí en forma de unión. Cuando corto la unión se libera la energía y puedo utilizar para hacer un trabajo. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes sepan, entiendan esa relación del ATP y por qué nosotros estudiamos esa estructura, para entender por qué el ATP puede cumplir la función de ser la moneda energética. ¿Sí? Muy bien, espero que ustedes hayan entendido hasta acá. Si ustedes no entendieron, vuelvan a acompañar desde el inicio la formación de la estructura para que entiendan cómo se pone acá la energía, ¿sí? Esto es muy importante. De todo esto ustedes tienen que saber todo palabrita por palabrita de lo que estoy diciendo. Ahora voy a escribir otra vez la molécula y así repasamos y terminamos la estructura de los nucleótidos. Muy bien, entonces, nucleótidos, nosotros tenemos varios tipos. Vimos un ejemplo de nucleótido que es el ATP, pero cualquier molécula, no solo el ATP, es un nucleótido, ¿sí? El GMP es un nucleótido, el GTP es el nucleótido. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ribosa, y unido acá nosotros tenemos a la guanina, no a la adenina, vamos a hablar de otro. Tenemos a la guanina, nosotros tenemos la guanina, nosotros vamos a tener ahora, y ponemos acá, CH2. El fosfato, nosotros tenemos ahora guanosina hasta acá, un fosfato, monofosfato. Tenemos guanosina, monofosfato y la abreviación. Entonces tenemos al GMP, guanosina, monofosfato. Si acá nosotros agregamos otro fosfato, tenemos guanosina difosfato, GDP. Y si nosotros agregamos un tercer fosfato, vamos a tener a la guanosina trifosfato. Y el AMP es igual, la diferencia es que acá es la adenina en vez de la guanina. Pero si nosotros tenemos, en vez de guanina, tenemos uracilo, vamos a tener uracilo monofosfato. Tenemos a la citosina, citosina difosfato. Entonces, lo único que va a cambiar, lo único que cambia entre un nucleótido y otro es la cantidad de fosfatos y la base. Y en base a eso, redundante, en base a la base nitrogenada, nosotros vamos a dar el nombre al nucleótido, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo representamos? De esa forma, GMP, GDP, GTP, ADP, ATP, ¿sí? Y si acá nosotros no tenemos ribosa, tenemos desoxirribosa, que sería así. Acá la base nitrogenada, acá los fosfatos. Si nosotros acá tenemos esto, y acá solo el hidrógeno, tenemos una desoxirribosa. Entonces representamos a esto, si acá es adenina, como adenosina difosfato, pero como es una ribosa, que podemos sacar un decito, un D minúsculo adelante, quiere decir que es una desoxiadenosina difosfato. Y lo mismo para las otras, DGMP, DGTP, esa sería la diferencia, ¿sí? Entre un desoxinucleótido o un ribonucleótido. Entonces, a estos que tienen ribosa nosotros llamamos ribonucleótidos, y a los que tienen la desoxirribosa llamamos desoxirribonucleótidos. Y la transformación es simple, se transforma, la reacción pasa de una a otra por una enzima que le saca de esto acá el oxígeno,
Nosotros vamos a aprender después quién es y queda como un desoxirribonucleótido. La reacción es fácil, ¿sí? Bien, pero esta parte, la transformación, ustedes todavía no tienen que saber más adelante. Por ahora tienen que saber nada más la diferencia entre un ribonucleótido y un desoxirribonucleótido. Muy bien, una vez entendido esa biomolécula que es el nucleótido, yo ahora les voy a enseñar una otra biomolécula que nace del nucleótido. Entonces yo voy a escribir acá otra vez el nucleótido. Vamos a poner acá esto así. Voy a poner cuadraditos de la base nitrogenada. Y acá tenemos al fosfato. Voy a poner esto. La base. Y acá el fosfato. Y acá nosotros tenemos oxidrilos. OH. OH. Vamos a poner otro. La base, fosfato. Si nosotros unimos más de un nucleótido, hacemos un polímero de nucleótidos, nosotros vamos a dar origen a una otra biomolécula. ¿Quién es esa biomolécula? Vamos a primero aprender a hacer la unión y después les digo qué biomolécula es esa. Si nosotros agarramos este fosfato, que tiene su oxidrilo también sobrando acá, ¿sí? Si nosotros agarramos este fosfato y unimos con este oxidrilo acá de este carbono, hacemos una unión, sacamos el hidrógeno de este oxígeno que está acá. Vamos a anotar esto acá mejor explicado. Tenemos acá, vamos a amplificar esto, oxidrilo. Y el fosfato que está ahí, el fosfatito, tiene un oxidrilo, ¿sí? Así. Entonces, acá nosotros podemos sacar 2 hidrógenos y un oxígeno, sacar una molécula de agua y el oxígeno que quedar uniendo los dos, el fosfato y el carbono. Entonces acá nosotros haríamos una unión entre el fosfato, el oxígeno y el carbono. Y esta unión se llama unión fosfodiéster. ¿Es una unión éster? Sí, pero como es la segunda unión éster que tiene esa molécula, que la primera está acá con el fosfato y el carbono 5, nosotros vamos a llamar esta unión fosfodiéster, que es la unión entre el oxidrilo del carbono 3 con el fosfato del carbono 5. Acá está en el carbono 5 y acá está en el carbono 3. Entonces, esta unión entre el oxidrilo del carbono 3 y el oxidrilo del fosfato que está en el carbono 5 se llama fosfodiéster. Y cuando nosotros hacemos estas uniones entre varios nucleótidos y formamos un polímero, vamos a poner acá, base, y hacemos un polímero de nucleótidos, nosotros vamos a formar una nueva biomolécula que se llama ácido nucleico. Y el ácido nucleico entonces es una biomolécula formada por un polímero de nucleótidos. Muy bien, entonces recuerden, repitiendo, vamos a repetir, el ácido nucleico es una biomolécula formada por un polímero de nucleótidos que están unidos entre sí por unión fosfodiéster, ¿sí? Bien, entonces tenemos el nucleótido por un lado y cuando los nucleótidos se polimerizan, hacemos un polímero de los nucleótidos, por unión fosfodiéster entre el carbono 3 y el carbono 5, nosotros formamos un ácido nucleico. Y ese ácido nucleico, según sus características, que nosotros vamos a aprender en la clase juntos, vamos a aparecer 2 tipos de ácido nucleico, que es el ARN, que es cuando acá nosotros tenemos ribosas, entonces tenemos el ácido ribonucleico, y cuando estos sean desoxirribosas, vamos a tener el ADN.
el ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Entonces estamos entrando en un mundo ahora que es el mundo de la genética. Porque el ADN es lo que nosotros somos. Del ADN vienen todas nuestras características. Mi uña, el color de la piel, los pelos, el tamaño de la mano, que los dedos se separen, que esto se doble, los huesos, todas las características de un individuo, todo lo que tiene, viene de la información que está en ese ADN. ¿Y cómo está formado el ADN? Por nucleótidos, esa combinación. Esta combinación de nucleótidos, la forma como esos nucleótidos se van a combinar, va a dar origen a nuestro código genético que va a estar ahí en ese ADN. ¿Sí? Muy bien, eso es muy importante, por eso nosotros estamos estudiando la estructura de esas moléculas. ¿Sí? Y algo que quiero dejar ahora, ya que está el dibujito hecho acá, es algo que nosotros vamos a ver cuando tomamos un polímero de nucleótidos, una fita de nucleótidos, sea de ARN, sea de ADN, nosotros vamos a tener que saber que tiene dos extremos, un extremo 5' y un extremo 3'. Bien, ¿y por qué nosotros cuando agarramos una fita, un polímero de nucleótidos, a un ácido nucleico, sea ADN o ARN, nosotros tenemos, se llamamos las extremidades de 5' y 3', que ustedes ya vieron en genética el año pasado. ¿Por qué tiene ese nombre? Si nosotros miramos la estructura, cuando nosotros agarramos esta punta y esta puntita, nosotros lo que vamos a ver acá es que la unión fosfodiéster se da entre el carbono 3 y el carbono 5, ¿no? Entonces, acá en este nucleótido, ¿qué es lo que está libre del nucleótido? ¿El carbono 3 o el carbono 5? El 5. Entonces acá nosotros vamos a llamar extremo 5' porque está libre el fosfato que formaba la unión, el fosfato del carbono 5. Y si nosotros miramos acá al final, vamos a tener libre el carbono 3. No está haciendo ninguna otra unión acá. Entonces el extremo S va a ser 3' porque está libre el carbono 3. Y acá va a ser 5' porque está libre el fosfato del carbono 5. Simplemente por eso es que cada uno tiene su nombre, extremo 5' y extremo 3'. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Entendieron hasta acá? Espero que hayan entendido. Si no entendieron, vuelvan a mirar en la otra parte del video y comiencen de todo el inicio para llegar hasta el ácido nucleico, ¿sí? Entonces, el ácido nucleico se forma a partir de un polímero de nucleótidos unidos por unión fosfodiéster. Y a su vez, el nucleótido, vamos a dar vuelta acá, el nucleótido está formado por la unión N-glucosídica entre una base nitrogenada y una pentosa y una unión éster con un fosfato. Si tengo más fosfatos, acá la unión ya se llama anhídrido y nosotros tenemos un nucleótido. En base a qué base nitrogenada tenemos acá, va a ser el nombre del nucleótido y tenemos la mínima unidad que va a ser el nucleósido, que es la unión solo de la pentosa con la base nitrogenada. Y después tenemos las unidades por separado, que todavía no son ninguna, que es la base nitrogenada, el fosfato y el azúcar. A partir de eso nosotros vamos juntando todo y en el final vamos a llegar a formar el ácido nucleico, que es la molécula que nos interesa para estudiar genética.